Xochitl. Tenemos para este motivo a nuestras personalidades en este día. Obviamente el doctor Enrique Dussel, muy conocido de todos ustedes. Nuestra amiga también, la senadora Citlali. Y una de las anfitrionas de este evento, la compañera Berta Luján. Cedemos el micrófono a la compañera Citlali. Gracias. Pues un gusto saludarles, compañeras, compañeros, ya nos conocemos casi todos. Agradecer muchísimo la invitación. Creo que ya lo hemos dicho en varios espacios aquí mismo. Junto con Isaac Montoya y otros compañeros, hace tiempo nos sentamos con el doctor Enrique Dussel, platicamos sobre la necesidad de seguir generando espacios para la discusión, para la formación y sobre todo con el enfoque que creo que el doctor nos invita todo el tiempo a no perder, que es quizás la esencia de nuestro movimiento, el pensar la política con un sustento ético, que nuestro movimiento no puede entenderse, no debería entenderse si no es con una visión ética. Nos propusimos, yo lo he dicho en los últimos días, cuando construimos Morena yo creo que nos propusimos por lo menos 3 cosas. La primera, por supuesto, llevar el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador al poder, fue una de las cosas más difíciles que nos costó, ya lo logramos, pero yo creo que la más fácil de las 3 que voy a mencionar. La segunda fue la revolución de las conciencias, que ese es un constante, yo creo que hasta el final de nuestras vidas, y que amerita una militancia, no importa desde qué espacio estemos, una militancia constante para abrir la mente, para llamar a la reflexión, para generar formación, para platicar con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y el tercero, a mi juicio, es el construir un nuevo modo de hacer política. Y en esos 3 objetivos, si no hay un entendimiento de qué significa el nuevo modo de hacer política, pues por supuesto que estaremos fallando tanto en la implementación ahora del poder como en la revolución de las conciencias. Y lo platicamos hace ya un rato con el doctor, y la verdad yo lo vuelvo a decir, lo dije creo que cuando se inauguró el curso también hace un año, pues prácticamente los padres y madres de esta escuelita hemos sido muy responsables y el doctor es el que ha sacado adelante la escuela Carlos Xochitl, por supuesto, además con el apoyo de la sede, con el apoyo de la contadora Berta Luján, que no es menor, y gracias a eso, bueno, pues se cumple hoy otro año de que pueda realizarse esta escuela y que además no solo se queda aquí, sino que se transmite, hay compañeros de distintos comités de base en la ciudad, en el país que retransmiten, e incluso en otras partes del mundo, que el doctor siempre es pues muy escuchado, muy admirado, y bueno, pues yo lo he dicho también en otros momentos, no quiero usar más la palabra, pero cuando yo me convertí en diputada, yo creo que meses antes llegó a mí justamente el libro de 20 tesis del doctor Dussel, y yo creo que gracias a eso, a la lectura de ese libro, pude aferrarme a ese modo nuevo de hacer política del que hemos hablado, porque entendí, y creo que a veces no lo entendemos, que la corrupción no solo es robar dinero, la corrupción tiene otra serie de implicaciones, y cuando Andrés Manuel López Obrador habla de combatir la corrupción, yo estoy totalmente convencida de que no habla solamente de que los funcionarios no se roben el dinero, sino de que tengamos la congruencia mínima o máxima entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, y yo digo que hasta lo que sentimos, y encontrar en política, y más en este país, personas con esa congruencia lamentablemente es difícil, pero creo que nuestro movimiento justamente aspira a que en unos años sea raro el que sea corrupto. Ahora es raro
y es extraño encontrar políticos como Andrés Manuel, pero creo que tenemos que aspirar a que después el raro sea el corrupto y no el no corrupto, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un honor, un orgullo, un gusto estar aquí y pues poder acompañar esta clausura, porque creo que el doctor Enrique Dussel no solo es uno de los filósofos más importantes de América Latina y del mundo, sino que además tenemos el lujo de tenerlo cerca de nuestro movimiento, y creo que no solo tenemos que escucharlo, tenemos que entenderlo y llevarlo a la práctica. Y en ese sentido yo con eso termino. Vale la pena cerrar, digo, ahora que estamos cerrando el año, con la reflexión de la necesidad de seguir construyendo los 3 objetivos que nos planteamos cuando fundamos Morena. Hoy Andrés Manuel López Obrador está en la presidencia y se está enfrentando a muchos retos, y a veces la verdad prácticamente creo que está solo. Necesita que el movimiento siga activado, necesitamos seguir en las calles, seguir informando, seguir en la revolución de las conciencias, que al final para eso tiene sentido Morena como una herramienta de transformación social, y seguir conformando y construyendo un nuevo modo de hacer política, porque yo creo que a veces cuando llegamos al poder se nos pueden perder muchas cosas de vista, pero no podemos olvidar ni de dónde venimos, ni para qué estamos, ni hacia dónde vamos. Y vamos hacia la revolución de las conciencias, hacia la creación de un nuevo modo de hacer política, y Andrés Manuel, por supuesto, que es el eje, es la cabeza, es el referente, y creo que él es el que más claro lo tiene y el que nos ha convocado a todos a estar acá, pero no podemos permitir ni que esté solo, ni que todo se quede arriba, ¿no? Creo que necesitamos seguir construyendo abajo un movimiento movilizado, seguir en las calles, y por supuesto articularnos junto con dirigencias como la contadora Berta Luján, como otros compañeros, compañeras que desde distintos espacios son también un referente y un pilar para seguir construyendo lo que hace tiempo nos pusimos de objetivo. Entonces, bueno, pues nada más darles un saludo y agradecerle al doctor, porque pues él le dio fuerza y continuidad a esta escuela que pues los padres irresponsables no pudimos seguir acompañando por una serie de funciones, pero pues muchas gracias por la invitación. Bueno, a continuación vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Manuel Contreras y vamos a pedirle que nos dirija unas palabras. Juan Manuel. Pues lo primero que tengo que decir es ofrecer una disculpa por llegar tarde. Venimos corriendo, hay que cumplir con el trabajo, pero siempre es un gusto cuando se cierra una etapa dentro de la Escuela de Formación Política. Les quiero decir que en este último año hemos estado por muchos lugares de la República, y la marca, el camino, la huella de la Escuela de Formación Política Carlos Ometotzin se ha dejado sentir, y se ha dejado sentir fuerte en el país. Ya no es el esfuerzo solamente de la delegación, bueno, ahora Alcaldía Coyoacán cuando empezamos, ya no es solo la Ciudad de México, sino ahora estamos hablando ya de una fuerza, una presencia, asumiendo la responsabilidad de dar lo que necesita todo proceso de transformación profunda. Necesitamos teoría para pensar la realidad que tenemos, necesitamos teoría para criticar la realidad que no queremos, y necesitamos teoría para pensar lo que queremos construir de una manera distinta. Platicando con profesores, con estudiantes, con militantes del partido Movimiento, pero también con muchísimos simpatizantes, decíamos que la escuela está dando algo que hace falta al partido, y es un espacio de conciencia ética, y eso es lo más fuerte y es lo fundamental de la escuela. No vamos a poder caminar, hacer las cosas de una manera distinta en el fondo si no nos tomamos muy en serio el plano de la esencia de la política, que es la ética. Sin ética, la práctica política no es otra cosa que el reflejo de lo mismo, y el compromiso que se tiene en esta cuarta transformación, en esta manera de hacer distintas las cosas, es que los que estamos al frente, tomando decisiones,
organizando la colonia, la calle, debemos de ser siempre, siempre predecibles. Es lo que se busca en un político, en una política, ser predecible. Es decir, que si decimos sí, nos mantenemos en el sí. Si decimos no, nos mantenemos en el no, porque hay un principio de coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y eso es lo que le prometimos y es lo que nos prometimos y fue lo que anunciamos en el proceso de transformación. Ahora es momento de que vayamos nosotros y todo este esfuerzo generoso, yo siempre digo, pregúntenles a los académicos de la escuela de primerísimo nivel que tenemos, ¿cuánto reciben? No reciben nada, o mejor aún, hacen asunción del compromiso que se tiene de dar un poco de lo que se ha recibido de este pueblo, de esta gente, de esta comunidad política. Y es el tema de la corresponsabilidad, que no pasa por otra cosa, que es lo que nos llevamos el día de hoy en esta clausura de este curso, la satisfacción del deber cumplido. Eso es lo más importante, que al terminar un proceso, digamos, valió la pena. ¿Por qué? Porque crecí, porque nos fortalecimos y porque me encontré con otras y otros que ahora ya no son solamente compañeros, sino tienen nombre, apellido, tienen rostro, porque somos y nos reconocemos parte de un proceso de lucha y de una corresponsabilidad. Yo no me queda más que felicitar a mi maestro, al profesor Enrique Dussel, por siempre la generosidad que tiene, la energía que nos contagia, el entusiasmo. Entusiasmo es una palabra muy fuerte. Enteos. Los indígenas decían que cuando alguien hacía algo y lo hacía muy bien, estaba endiosado. Eso quiere decir entusiasmo. El entusiasta es aquel que está endiosado y es capaz de generar vida, procesos, alegría de vivir, y me parece a mí que en el profesor Enrique Dussel tenemos un hombre que, como él me dijo una vez, yo soy un adolescente permanente. Es decir, alguien que está haciendo, construyendo, creando y afinando. Afinando esa flama que nos contagia a todos. Cuando uno parece que ya se topa una y otra vez, que ya no hay salida, y escucha las clases y ve con qué energía uno se entusiasma y dice, pues por allí tenemos que caminar, porque como él también nos dijo una vez a los ya no tan jóvenes, nos dijo, nosotros ya hicimos el boquete, a ustedes les toca pasar. El desafío, la tarea, la responsabilidad, ahora está de nuestro lado, y qué mejor que con una teoría que no solamente es crítica, sino una teoría que tiene como fundamento, como principio y como fin, la vida. Muchas gracias, profesor, y gracias a la escuela, a los compañeros de la Escuela de Formación Política, que a pesar de todas las necesidades, desde la necesidad construimos, y así está construyendo el partido. Lo gran novedoso en los grandes proyectos es que cuando no hay recursos, podemos hacer las cosas y las podemos hacer bien. Ojalá esto nunca se nos olvide. Quiero agradecer también de manera particular a la maestra, a Coyoacán, al Comité Coyoacán, que siempre nos recibió y nos ha recibido y nos ha abierto las puertas, y cuando se trata de meter el brazo, pues aquí están, un reconocimiento también por esto, y pues a nuestra senadora, que siempre está ahí, sabemos que está allí, y pues también le reconocemos a Citlali su presencia y su apoyo a la escuela, que va a dar mucho que decir, porque lo que está diciendo lo está diciendo fuerte, claro, y sobre todo esto es lo más importante, con mucha ternura y mucho vigor para construir un país distinto, personas distintas, y esto no se acaba hasta que se termina. Muchas gracias, y ofrezco disculpas nuevamente por llegar tarde, y hay mucha gente en el país, con esto termino, doctor, que lo va a estar saludando y que lo está presente porque están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y ahora, doctor, por favor, unas palabras. Bueno, muchas gracias por la presencia de la senadora.
que siempre nos ha apoyado, y de qué decir de Berta Luján, nuestra presidenta del Consejo Nacional, y esperamos de otras cosas en el futuro. Yo en este momento tan difícil y al mismo tiempo tan esperanzado del país, pero también de América Latina, quiero referirme un poco a esta situación política en que nos encontramos, que después de tantos años de haber vivido un régimen realmente de dominación, de poca presencia del pueblo, que ya llegó casi a un siglo, porque la revolución quedó allá en 1910 y ya hemos pasado el siglo. Con Lázaro Cárdenas hubo un momento muy importante de afirmación nacionalista, y después se fue como durmiendo el proceso, y algunos, como yo ya viejo, había pensado que pues me iría sin conocer una situación distinta en México, siendo que en América Latina habían habido grandes procesos revolucionarios, algunos de los cuales se apagaron, pero renacían. O es decir, en el 57, ya tanto tiempo atrás, pues me acuerdo yo, estando todavía joven, la alegría de aquella revolución de los barbudos, y justamente me dejé la barba negra en ese tiempo para imitar un poco a Fidel Castro, a Che Guevara y demás, allá en el 59. Hubo que esperar después mucho tiempo para que un decenio prácticamente, para que apareciera el gran gobierno democrático socialista de Allende en Chile. También lo vivimos con gran entusiasmo. Había sido el primer socialismo democrático prácticamente del mundo, no impuesto por un golpe militar, sino por el apoyo del pueblo, e iba marchando adelante y ya iba conquistando realmente grandes nuevas novedades para Chile, cuando el Departamento de Estado, en la época de Kissinger, decidió que esta experiencia no podía continuar. Y entonces fue la traición del ejército, una vez más, que realmente se hizo presente en aquel momento y frustró la revolución democrática de Chile. Pero años después volvió a aparecer el pueblo en la gran revolución sandinista, donde ya no eran los obreros, porque en Nicaragua no había prácticamente industria importante, la clase obrera era muy pequeña, fueron los campesinos con estudiantes de clase media la que hicieron la gran revolución sandinista, y realmente esta triunfó e iba bien encaminada de nuevo. De nuevo el Departamento de Estado decidió que eso no era posible y empezó la guerra aquello de los contras durante 10 años y volvió a fracasar, pero no por la revolución, sino por la influencia del gran país del norte. Luego de eso, justamente surgió en México el movimiento zapatista. Esta vez no eran no solamente los obreros, ni siquiera los campesinos los que encabezaron este movimiento de cambio, sino fueron los indígenas mismos. Y entonces fue una nueva modalidad del levantamiento. Mientras tanto, México seguíamos en nuestra situación normalizada. Después de eso, entonces, realmente se movió América Latina, porque fue la irrupción de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez. Interesante para pensar el hecho
es que esa revolución surgió también del pueblo, pero tuvo un poco como su vanguardia, extrañamente, al ejército mismo. O es decir, que un militar esta vez no hizo un golpe de Estado, sino que hizo una revolución popular. Debo decir que gracias a eso ha resistido, aunque la hayan bloqueado y la siguen bloqueando, pero resistió porque esas fuerzas armadas nunca se han entregado y eso es importante. Luego entonces de eso vivimos otras experiencias en América del Sur, pero de nuevo un movimiento como el de justamente Bolivia con Evo Morales, que esta vez no fue entre indígenas, sino que fue un indígena el que logró llevar a cabo esta revolución pacífica como la chilena, no a partir de un golpe militar, y transformó realmente en Bolivia, que era con Haití el país más pobre de América Latina, lo transformó en los años que han últimos en el país más avanzado en cuanto a crecimiento económico a todos los niveles. Fue una revolución triunfante, que nuevamente el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos, lo tenemos entre nosotros ahora, Evo Morales, que dice, ¿ustedes saben por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado? Porque no tienen una embajada de Estados Unidos. Estamos muy interesante. Pero esta revolución fue una, pero después estuvo justamente la de Ecuador, que también logró independizarse del dólar, recuperar el control del petróleo, y fue una revolución también triunfante. ¿Qué decir lo que hizo Lula en Brasil? Fue un verdadero cambio en el panorama. Gran parte de los pobres pasaron a una clase media y Brasil con China, con Rusia, con Sudáfrica, formó parte de un nuevo pacto que se oponía a la OTAN y lo sigue haciendo, y cobró un gran prestigio, y al mismo tiempo Brasil avanzó enormemente. En Argentina, igualmente, el kirchnerismo estuvo en el poder, el Frente Amplio en Uruguay. En Nicaragua, todavía el sandinismo dirigido por Ortega tenía un momento democrático que después ha realmente cambiado de fisonomía y ya no se puede decir lo mismo. O es decir, mientras que América del Sur tenía una gran primavera política en todos los países, México seguía en su situación tradicional el siglo casi, excepto Lázaro Cárdenas. Pero de pronto fue México el que cambió. El gran país del norte, limítrofe con Estados Unidos, desde el 1 de julio del año 18. Y entonces, de pronto comenzamos a vivir en México en una nueva situación. Pero el Estados Unidos, que se retiraba vencido del Medio Oriente, porque su guerra de Irak fracasó, la de Afganistán fracasó, la de Libia ha hecho un desastre, pero no ha puesto nada de pie, y entonces la presencia de Rusia en el Medio Oriente hizo que Estados Unidos prácticamente lo dejara y volvió a América y a preguntarse qué pasaba, lo que ellos llamarían su patio trasero. Y se dio cuenta que lo había perdido. Y entonces empezó de nuevo la recuperación. Y entonces fue un paso atrás tremendo lo que hemos vivido en los últimos meses,
tanto en Argentina, ya 4 años con Macri, miren lo que pasa en Brasil, y otros como Lenín Moreno en Ecuador, Chile con Pineda, y el golpe de Estado en Bolivia, lo cual significa un ensombrecimiento prácticamente de muchos puntos de América Latina. Pero al mismo tiempo, piensen ustedes, ¿qué está pasando con nuestro pueblo latinoamericano antecedido ya por el levantamiento del pueblo mexicano, que ha llenado el Zócalo 30 veces y hace poco lo llenó de nuevo, pero acuérdense todas las veces que lo llenamos en otros años? Ese pueblo se ha hecho presente en Ecuador y también se ha levantado con los indígenas y han ocupado Quito. Ese pueblo también se ha levantado, y qué decir, en Chile, que no se esperaba y todavía está en movimiento político, aunado a un fortalecimiento de dos procesos. Primero, el ecológico. Se toma conciencia más que nunca de la hecatombe ecológica que ha producido el neoliberalismo en la quema de las selvas del Brasil. Pero debo decir que la de Siberia y la que se ha producido en Australia y otras partes, la gente realmente este año, liderado por una joven sueca que está justamente en este momento en un gran congreso de ecología, nos ha llamado la atención. Debo decir que de paso, en México habíamos pensado rápidamente eliminar la producción del plástico para usarlo cotidianamente. Parece que producimos 117,000 toneladas de plástico por año, lo cual es una hecatombe. Pero la ley que iba a salir se retrasa de pronto para estudiarla más y hacer que por el 2030 terminemos de producir el plástico, lo cual va a significar que 10 años más se va a producir el plástico como antes. Pregúntense en la Cámara de Senadores quién es el que encamina ese retraso de la ley, que es la misma persona que retrasa esta manera de explotar el trabajo por empresas secundarias, donde los trabajos que debería hacer una empresa legítima, que pague a sus derechos, a sus obreros todos sus derechos de la seguridad social, de la jubilación y todo, permite contratar a pobre gente que como esclavos, sin ningún derecho de trabajo, está cumpliendo esas funciones, que son realmente esclavos. Pregúntense también en la Cámara de Diputados quién está liderando la postergación de esa ley fundamental para los obreros, que para Morena es esencial. Y sin embargo, somos nosotros mismos los que postergamos su promulgación. Preguntémonos entonces. Pero de todas maneras, el panorama se parece haber ensombrecido, pero el pueblo latinoamericano empieza a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque ha vivido gobiernos progresistas que le dieron esperanza de cambiar la situación. En Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina. Y este pueblo no está dormido, está despertando. Voy a decir, tenemos un paso adelante y después uno atrás, pero en el camino el pueblo latinoamericano empieza a subir el nivel de conciencia. Por lo tanto, tenemos ahora que darnos cuenta que esa subida de conciencia debe estar nutrida de una visión teórica que dé a la juventud, sobre todo porque son los nuevos, y a los viejos también,
que dé la idea de qué está pasando y a dónde nos proyectamos. Es un momento esencial, porque hasta 1989, la izquierda latinoamericana, que mal que bien, tenía una ideología que a veces no estaba del todo adaptado a nuestra situación. Permítanme decir, era un poco el marxismo-leninismo. Todos sabían lo que era una clase, la lucha de clases, la crítica del capital. Había una cierta teoría. En el 89 desapareció la Unión Soviética y desapareció el marxismo-leninista tradicional ruso ortodoxo, yo le llamo. Y desde el 89, 99, 9, 19, han pasado 30 años. Quiere decir que un joven de 30 años no sabe nada de alguna teoría de izquierda que puede iluminar su praxis, porque aquella quedó terminada y no ha sido suplantada por ninguna otra teoría que debe desarrollar lo aprendido. Hemos aprendido muchísimo en América Latina y en México, y por eso se ha triunfado. Y se puede resistir aún a las dictaduras porque se tiene memoria de gobiernos progresistas, pero cuidado, los mismos gobiernos progresistas, pienso en el kirchnerismo, pienso en el Partido del Trabajo en Brasil, pienso en la revolución de Bolivia, gestionada y dirigida por Evo Morales, cuyo vicepresidente, Álvaro García Linera, es un gran intelectual. Pero también en Bolivia, igual que en Chile, igual que en Ecuador, y entre nosotros, no tenemos una formulación de este nuevo tipo de política que estamos experimentando, y sin lo cual se puede dar una reversión a empezar de nuevo todo, como le está pasando a Brasil. Hay un teórico en Brasil, Frei Beto, que dice, una de las causas de la posible derrota del Partido Trabajista en Brasil y la elección de un hombre realmente, ¿qué diría yo?, increíble como presidente en Brasil, ha sido porque el Partido Trabajista del Trabajo no elaboró una teoría de su experiencia. Y entonces no se pudo formar una nueva generación, siguen los viejos. Y también nos puede pasar a nosotros. ¿Qué ideología, qué teoría estamos elaborando de la experiencia de esta larga lucha que ha terminado en el triunfo político de un gran líder, pero de un partido que debe llegar a conformarse, porque tiene que haber adhesión a una ideología, a una teoría, y no ser miembro porque yo quiero adherir, y si yo quiero, pues entonces me abren la puerta. No, he insistido en que un partido no es un club de fútbol. Si a mí me gusta el América o el Barcelona, yo me puedo inscribir en el club, pero ellos no ponen condiciones, sino que simplemente yo me inscribí y pagué la cuota. Pero entrar a un partido político no es porque yo lo deseo, sino si yo soy capaz de cumplir con las exigencias de ser del partido, y si me formo para luchar por los objetivos del partido, que debe primero formarme y luego de cumplir con los requisitos, poder formar parte y tener el honor de formar parte de ese partido. Entonces no es asunto de que yo quiera, ese es asunto de si el partido me necesita y yo me he preparado para servir no al partido, sino por el partido al pueblo. Entonces la teoría se hace fundamental, porque aún todos esos movimientos progresistas no
llegaron a expresar desde los partidos reinantes una ideología fuerte, situada en el país y en América Latina y en este momento histórico que es muy particular. No voy a abultar sobre el tema, pero es esencial para el partido, porque o el partido es un mero mecanismo electoral, elige candidatos para ser representantes en un gobierno y recibir un salario. Si esa es la finalidad del partido, ¿cuál es el contenido y la función que va a cumplir ese representante? ¿De dónde saca el proyecto de país? ¿Cómo es fiel a algo? No lo es. Entonces, claro, en la premura del primer momento, Morena debió elegir mucha gente que se ofreció, pero ya en funciones va demostrando a veces, como excepción, que ni sabe de qué se trata. Y no sabe de qué se trata porque no lo pudo estudiar en ningún lado. Esas cosas no se regalan, se logran con esfuerzo. Cuando uno habla con jóvenes que están ahora leyendo, me dicen, maestro, estamos trabajando en grupo, leyendo, estudiando para formarnos. Es bonito, a veces uno encuentra grupos que dicen, nos estamos formando para ser políticos. Eso no es tan fácil. Y hay que tenerlo como objetivo durante muchos años. Más, me tocó a un joven que me dijo, yo me estoy preparando para en el futuro ser presidente. Yo dije, bravo, tienes un buen objetivo. Lo único que tú no lo vas a poder decidir, va a ser la gente. Pero fórmate. Y el hombre se está formando. Muy bien, si no llega presidente, pero llega al menos ser presidente municipal, y es muy bueno, ya cumplió. Es decir, se preparó. Entonces, el partido no es un mecanismo ni una maquinaria electoral. No quiero decir, pero los últimos candidatos de un estado próximo a nosotros y otro más lejano, los dos vemos que no han sido muy felices, porque no fueron formados en el partido, porque no pudieron ser formados, porque entraron a última hora. Entonces, bueno, era lo lógico al empezar, pero ya no va a ser lo lógico dentro de 6 años, donde ya la gente tiene que haber podido estudiar. Entonces, el partido no es una maquinaria electoral, es una escuela de política. Eso es un partido, donde se formen los candidatos a ser representantes del pueblo. O es decir, no elige al candidato, elige al candidato para ser representante. Y el partido debe poner su mano en el fuego, ay, mi pobre mano, de que va a cumplir. Y si no cumple, como dice el presidente, yo no voy a traicionar al pueblo. Pero hay muchos que ni saben que lo traicionan, porque nunca pensaron servir al pueblo, sino servirse del pueblo, siendo representantes elegidos para un proyecto personal y no para servir al pueblo. Entonces, la formación es fundamental. Y por desgracia, la formación que el partido decidió que recibiera la mitad de los recursos, y yo diría no para pagar a profesores ni nada, sino para que la gente reciba los beneficios, debo decir que por ahora la escuela ha funcionado sin recursos. Y por supuesto yo no he recibido nada, ni pienso recibir porque soy profesor. Entonces ya vivo de ello y pues trabajo en el partido porque me interesa, pero no porque reciba algo. Pero
el partido debe ser, gracias a que el 50% de su presupuesto va a formación, dar ese fondo a la formación. Yo pienso a 500.000 de jóvenes y de adultos en todo el país para tener al menos 500.000 formados según la ideología del partido, pero formando equipos también que estén investigando el proyecto de país que queremos, que no se nos va a dar, sino que hay que elaborarlo. Equipos que puedan trabajar el proyecto económico. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cómo se destruye el neoliberalismo? ¿Cómo se propone una otra alternativa? Está muy complicado. Hay que tener gente muy formada para hacerlo. Tenemos que formar grupos con profesores y con gente que pueda hacer un proyecto económico que supera el neoliberalismo, un proyecto educativo que deje de ser colonial por los contenidos que tiene la enseñanza, y así ir uno por uno todos los grandes ámbitos del gobierno. El partido debería tener grupos que estén estudiando eso, y esa gente tendría que estar recibiendo ahora sí recursos para poder ayudar a los representantes, diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, el contenido de esos proyectos elaborados por el partido, que es una escuela de cuadros, pero al mismo tiempo que tiene una ideología y que está estudiando ese proyecto de país y esos medios para alcanzarlo de los que son representantes en el Estado del partido. ¿Dónde se van a formar? ¿En la universidad? Sí, en la universidad se pueden formar profesionales, pero no del partido. Yo puedo agarrar un profesional y ahora hacer con él y muchos otros equipos que ahora estén pensando en no la ciencia económica en general que se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas, sino el proyecto económico que hoy necesita México para que crezca, pero primero los pobres. Eso no lo va a aprender en la Facultad de Economía, eso lo tiene que aprender en el partido. Lo mismo en el derecho. Puede ser un gran abogado, un gran jurista, pero no va a pensar una nueva constitución en donde ahora primero los pobres tengan derechos. Eso no lo tiene que hacer el partido. Es decir, tiene una enorme cantidad de funciones con cientos de personas que estén dedicados al tema. Y esos son grandes recursos que el partido los tiene por ahora. Pero miren qué interesante, la gente mismo del partido piensa reducir los recursos del partido a la mitad. ¿Por qué? Porque pareciera que los que proponen esto piensan que el partido es una maquinaria electoral y entonces hay que pagar algunos viajes en avión y algunas comidas en hoteles y algunas reuniones que se hagan de vez en cuando y ya el partido cumplió. No, el partido es más importante que las universidades. ¿Por qué? Porque la universidad forma a los profesionales para hacer funcionar un país. Pero el partido forma a nada menos los que van a gestionar desde el poder la realización de ese país. Y por lo tanto, son más importantes que los meros profesionales que salgan de la universidad. ¿Quién va a tomar las grandes medidas ecológicas de toda la Tierra en la que está aumentando la temperatura? Lo van a tomar los políticos de los estados, no las universidades. Ellos y nosotros, como profesor universitario, podemos crear conciencia, pero los que van a tomar las determinaciones son los estados desde sus políticos. Hay que formarlos también con un sentido ecológico, con la defensa de
la liberación de la mujer, de igualdad en el nivel de la raza y de todos estos movimientos. De tal manera que el partido es muy importante, pero la formación de sus cuadros es su esencia, no es algo junto con, porque formados, entonces ahora sí van a poder gobernar. Digo esto porque estamos viendo los frutos de candidatos elegidos que no tienen la formación suficiente y no podían tener porque el partido es nuevo. El proyecto de partido lo fija un líder, muy bien, pero hay que cumplirlo, todavía no lo tenemos. Y eso supone entonces que no reduzcamos los recursos, sino que los usemos bien para la formación y para que sean verdaderos servidores del pueblo desde las instituciones de un Estado y de un Estado nuevo. No como un periodista, o mejor, un colaborador de la jornada que siempre está en contra del Estado, como si el Estado fuera el peligro. El Estado es peligro si es un Estado dominador, pero un Estado organizado al servicio de un pueblo es una cosa necesaria y muy importante. Hay un cierto anarquismo que suena amoral, pero es más bien un anarquismo destructivo, de extrema izquierda. Hay que ponerle freno, pero con teoría. Y hay que también poner freno a la derecha, pero con teoría, no solamente viendo las situaciones. No me quiero extender más, pero tampoco quise ser tan corto porque este acto merece que pensemos un poco ciertos temas. Entonces, la conclusión es: la escuela, que por ahora es una pequeña escuelita que ha funcionado sin recursos, porque el partido no ha decidido en su Comité Ejecutivo Nacional darle los fondos necesarios, lo que significa que para ese comité la formación de cuadros no interesa, porque se piensa que lo importante es elegir candidatos. Ahora, ¿de dónde lo va a sacar? Bueno, de las experiencias previas, pero no del partido, porque el partido es nuevo y tampoco el partido los ha formado. Es una contradicción. Entonces yo espero que en enero, en el Congreso Nacional Extraordinario, el partido se renueve y pueda con autoridades nuevas empezar recién la tarea fundamental de un partido político, transformarse en una escuela de cuadros y así entonces cumplir su misión. Si no aconteciera esa renovación, hago silencio. O es decir, seguiremos en la decadencia y no tendremos demasiado futuro, porque no tendremos cuadros que puedan cumplir con los proyectos que el liderazgo ha propuesto, pero no puede realizar una persona, lo tienen que realizar cientos de miles de ciudadanos conscientes, pero para ser consciente hay que trabajar un poco también, prácticamente, contacto casa a casa, repartiendo volantes, discutiendo con la gente, pero al fin convenciéndolos de algo. Y lo algo que se los convence es hacer un México más igualitario y justo, pero hay que saberlo eso en qué consiste. Y eso hay que estudiarlo, hay que formularlo, hay que escribirlo, hay que repartir folletos, pero también obras que no sean folletos, sino libros enteros, para que los jóvenes que son inteligentes y a veces tienen más formación, pueda ser la nueva generación que conciba a la política como una función ética de servicio a nuestro pueblo. Espero entonces que el año próximo, 2020,
nos augure la posibilidad de comenzar una gran escuela, que no tendrá una clasecita por semana, tendrá lunes, miércoles y viernes, no un profesor, un grupo de profesores, también grupo de profesores en los 32 estados del país, con escuelas que a su vez reproduzcan, pero también produzcan ideología en todo el país, creando un gran entusiasmo en los jóvenes y en todos los estados de que Morena es un partido y no simplemente un grupo de gente que sigue un liderazgo y dice viva, pero con el viva no cambia la vida. La vida cambia sabiendo cuál es el camino y cómo se cumplen los medios para llegar. Los jóvenes están esperando claridad y fines, objetivos para la vida, y no se los estamos dando. Y entonces empieza la gente a perder entusiasmo, decir en el fondo es un poquito mejor, pero no tanto. ¿Y qué garantía tenemos que esto se continúe si no vemos quiénes podrán hacerlo en el futuro? Tenemos mucha tarea por delante. Yo soy optimista. Espero que en el próximo Congreso Nacional Extraordinario logre poner las cosas en orden, porque por ahora, en mi visión humilde, están desordenadas y no marchan como debían. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Dussel. A continuación vamos a tener el honor y el gusto de tener las palabras del compañero Isaac Montoya, secretario nacional de jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional. Isaac, bienvenido. Pues un mensaje muy breve al escuchar al doctor Dussel y al venirlo escuchando durante todos estos años. Tenemos que agradecerle porque representa una resistencia en lo ideológico. Antes era hacia el régimen, ahora en la organización, en el movimiento, es una voz crítica que hace eco entre la militancia, que escuchamos muchas veces las palabras que tenemos o las ideas que tenemos en la mente sobre la necesidad que en esta etapa en la que parecería deberíamos estar ya en la formación político-ideológica, en el pensamiento crítico y bajándolo a las comunidades y bajándolo a todos los rincones del país, pues nos damos cuenta que no es así. Y sin embargo, la Escuela de Formación Política, yo le digo de Formación y Acción Política, Carlos Ometótzin, ha mantenido, digamos, una continuidad, una congruencia desde que se inició en el año 2016, ahí en Tlalpan, el primer acto que se tuvo con el apoyo de muchas y muchos compañeros muy valiosos, pero ahora pues vemos que después de las circunstancias se vuelve un baluarte y necesitamos mantener esta llama encendida porque la situación dentro de nuestro movimiento no puede continuar así, sabemos que no va a continuar así y necesitamos que la militancia no sea como que después de la tormenta esté todo destruido, sino que haya un rumbo definido y que el día de mañana que ya se encauce todo esto, nos mantengamos con el faro definido, las convicciones definidas y que trabajemos en la formación política e ideológica en las comunidades. Finalmente hay una estructura, hay un trabajo que se ha hecho en años y que no está, digamos, no está desperdigado, no está desaparecido, simplemente falta que se reactive y pues en ese sentido la juventud está puesta para ayudar en todo lo que sea necesario y asumir una política generacional. Asumir una política generacional significa también recurrir al ámbito ideológico, recurrir a la batalla de las ideas, porque pues lo que estamos viendo, los embates del viejo régimen que no termina de morir, pues requieren combatirse con gente consciente, como ya lo hemos dicho,
No basta con que tengamos una definición, no basta con que tengamos convicciones, necesitamos tener formación para saber qué responder. Y para ayudar al presidente no basta con las mañaneras, tenemos que estar en las comunidades también nosotros, puerta por puerta, calle por calle, defendiendo este proyecto que tanto trabajo nos costó que lograra llegar a estar al frente del país. Pues ahora no podemos perder esta oportunidad para seguir concientizando. Ya lo vimos, que a pesar de los pesares sigue habiendo un respaldo muy fuerte al presidente, a nuestro movimiento, y pues no podemos estar desfasados con nuestra base, con nuestra militancia y también con la población de México que sigue respaldando nuestro proyecto. Entonces, la juventud está también ansiosa de que haya rumbo, de que haya, ya se destraben todos los asuntos que hemos vivido a últimas fechas, y pues la formación político-ideológica va a ser indispensable para que el día de mañana, que todo regrese por donde tiene que regresar, tengamos un rumbo definido, tengamos los objetivos históricos y no perdamos de vista de dónde venimos, de cuáles son nuestras razones de estar aquí y hacia dónde vamos. Y pues este es un proyecto, ya lo hemos hablado muchas veces, es una revolución de las conciencias. No es posible que la revolución de las conciencias no cuente con la formación, la participación consciente y crítica de la militancia y con la participación en las comunidades, en las calles, en los municipios, en las alcaldías. Entonces, solamente comentar que la Carlos Ometótzin seguramente va a seguir teniendo mayor presencia, respaldada en el Instituto Nacional de Formación Política. Esto no va a ser sino crecer y llegar a todas las comunidades, porque el presidente Andrés Manuel, antes de irse, antes de dejar la presidencia de Morena, como el estadista que es, definió la prioridad, que era mantener la organización, era despertar los círculos de estudio en todos los comités seccionales, y era también darle un impulso especial a la formación política, entendiendo que necesitamos, así como necesitamos la organización, necesitamos la formación política ideológica, y pues necesitamos formar cuadros desde una perspectiva ética para que cuando estén en funciones, para cuando estén sirviendo, realmente lo hagan con una vocación para servicio de la gente y no con actos de corrupción, no con desvíos, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, y por eso es indispensable que mantengamos este foco encendido. Y pues agradecer al doctor Dussel nuevamente, agradecer a Citlali, que siempre ha respaldado estas iniciativas y que también ha sido un foco de resistencia en estos momentos, y por supuesto a Berta, que representa la esencia, siempre lo he dicho, de lo que es Morena y de lo que debe ser Morena, a Remberto y al doctor Juan Manuel Contreras, que también siempre han estado respaldando solidariamente y decididamente la formación política. Y pues es el momento también de que la militancia se mantenga con iniciativa, se mantenga alegre, sabiendo que este es el camino correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a nuestra amiga, nuestra compañera, y ¿qué más le podemos decir? Que la queremos mucho, a la compañera Berta Luján. Gracias, Reinberto. Bueno, no cabe duda que cada vez que viene el doctor Dussel a este lugar, con su equipo tan bueno, ¿no?, de gente, se engalana Morena Coyoacán. Es realmente pues algo de mucha calidad que le da a este lugar pues otro nivel. El contar con un intelectual que está ligado a la realidad y que hace filosofía y hace política y construye a partir de una realidad, porque tenemos en nuestro país y en el mundo tantos intelectuales que se quedan en la abstracción, que se quedan arriba, no penetran, no llegan, no transforman. Y yo lo que entiendo de una intelectualidad integral y ligada a la realidad es que no solamente informa, forma, sino transforma. O sea, ayuda a transformar esa realidad, y que en esta dialéctica, ¿no?, influya no solamente en un presente, sino en un futuro de una comunidad, de un país o incluso del mundo.
Por eso me parece tan importante esta experiencia que se da físicamente aquí en Coyoacán, pero que, como se decía, tiene una trascendencia mucho mayor, que creo no solamente llega a México, a nuestro territorio nacional, sino que va más allá, porque esto que han venido haciendo en toda esta práctica de información, formación, reflexión, se ha venido grabando y se ha venido construyendo una serie de cápsulas y de materiales, de contenidos que están hoy siendo utilizados por los talleres, por círculos de estudio, por las escuelas de Morena y fuera de Morena. Entonces, es una experiencia que ha permeado, por lo menos ya durante 2 años, a la izquierda mexicana, pero también a la ciudadanía, a la gente que votó por el cambio y que al tener estos materiales a mano, entiende mucho mejor la trascendencia de esta experiencia histórica por la que está pasando México y el resto del continente y pudiéramos decir del mundo. Entonces yo entendería que uno de los retos que tenemos al frente es lograr que estos materiales trasciendan aún más de lo que lo han hecho, porque efectivamente el hecho de que desde una parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que no de todo el Comité Ejecutivo Nacional, porque el compañero Isaac es parte de ese Comité Nacional y es exactamente la mitad del comité que no ha estado de acuerdo con esta posición frente al instituto y frente a las tareas de formación y capacitación en Morena, que se han venido limitando, se han venido deteniendo, no se les ha dado desde una parte del CEN la importancia que tienen y por lo tanto no se le ha abierto espacio a crear organización en torno a la formación. Entonces decir que a pesar de eso han venido funcionando las escuelas, los talleres, los círculos, pero imagínense con recursos, con locales, como decía el doctor, en cada una de las entidades, yo me iría incluso mucho más allá, en cada uno de los municipios donde haya condiciones para tener un pequeño, aunque sea pequeño, mediano lugar, espacio, en donde la gente se pueda reunir, pueda comentar, pueda asistir a procesos de formación, pueda colaborar con la construcción de la Cuarta Transformación y pueda convertirse en un activista, en un militante de la 4T o de Morena, porque también podemos dar espacio a la gente que sin necesidad de afiliarse pueda trabajar con nosotros en la construcción de la agenda social, en el apoyo a las luchas sociales, en fin. Entonces creo que estos materiales, por la profundidad y por la trascendencia, tienen futuro. No son materiales para un momento, para un mes, para una semana, sino que son reflexiones que tienen que ver con un pensamiento que trasciende el momento. Entonces, pues ya va a contar el Instituto Nacional de Formación Política con materiales para poder animar, para poder darle contenido a la formación. Y ahí están sistematizados los temas por módulos, todo lo que es la continuidad de un planteamiento. Y bueno, pues no va a tener el doctor ni la gente que lo acompaña, las otras personas que han estado aquí como animadoras, está repitiendo y repitiendo, pueden ir más allá. Por lo pronto ya tenemos este importante aporte, ¿no?, por parte de ellos. Señalar que creo que la formación, como se ha dicho aquí, es un elemento central, no solamente en Morena, en cualquier sociedad en donde se quiere crecer no solamente en cantidad, sino en calidad.
y que en el caso particular nuestro de México, tenemos al interior de Morena, como fuera de Morena, un grupo muy importante de gente que piensa, que ha tenido una experiencia de lucha hasta revolucionaria, importante con anterioridad, y que debiéramos nosotros incluirlos para que eso esté presente también, esta reflexión sobre la lucha, sobre los movimientos, esta evaluación sobre lo que nos ha salido bien, lo que nos ha salido mal, qué es lo que tenemos que corregir para avanzar hacia adelante y fortalecer no solamente esta organización, la de Morena, que hizo posible este triunfo del 2018, sino fortalecer a nivel del país lo que aquí se comentaba, la revolución de las conciencias que nos enfrente a la posibilidad de que sean los jóvenes, las nuevas generaciones, las que le den a este país su imagen, su realidad futura. La Secretaría de Formación, en el caso del Comité Ejecutivo Estatal, que preside el compañero Reinberto, y un equipo de gentes que viene con él trabajando desde hace más de 4 años. Ha hecho un trabajo excelente porque además de darle esta cobertura al taller de la Carlos Ometochi, perdón que le diga taller, escuela, cátedra, bueno, cada vez que hable el maestro Dussel es una cátedra. Entonces la cátedra del doctor Dussel, ¿no?, que está enmarcada en la escuela Carlos Ometoshkin. No solamente esto, sino que ha venido construyendo escuelas de formación, de capacitación en cada una de las demarcaciones de la ciudad. Andan con sus materiales, con su equipo, de un lugar a otro y no han parado desde hace 4 años. Han puesto realmente una semilla que indudablemente que va a florecer, que va a tener frutos, y esto, bueno, pues es algo muy importante que está dentro de Morena y que nosotros debemos valorar. De repente como que es demasiado importante esta cuestión de la superestructura del Comité Nacional y la Presidencia y la Secretaría General. Eso indudablemente que repercute al interior de Morena, o sea, sus acciones, sus tendencias, pero no es todo. Finalmente se va uno a cualquier lugar y si se reúne con la gente de Morena, lo que va a encontrar es gente de lo mejor. Señores, señoras que traen una experiencia de lucha como maestros en el sindicato de maestros, campesinos, líderes sindicales, o sea, gente que el movimiento social, que los movimientos políticos de izquierda han venido creando y que están presentes al interior de Morena. Por eso yo tengo la gran esperanza de que Morena va a ir hacia adelante, va a hacer a un lado, ahora sí que la basura, ¿verdad? Lo que no sirve, lo que estorba, y que tal vez pasamos por un periodo de transición que ya se nos hace demasiado largo, pero bueno, pues después de la oscuridad viene la luz y vamos indudablemente a tener luz en esta organización, en este partido, que además es movimiento y que incluye a la mejor gente de este país, que tiene convicción, que tiene objetivos de lucha y que no está con nosotros, que no estamos aquí porque tengamos la ambición de ser esto o lo otro, y si no, volteémonos a ver entre nosotros. Hay mucha gente que está aquí porque quiere el cambio del país, el cambio de régimen, como cada día enfatiza Andrés Manuel, y un cambio que está revolucionando muchas cosas en el país y solo lleva 1 año de vida. Imagínense ustedes los 5 años que tenemos al frente y los que tengamos después.
Tenemos tiempo, tenemos convicción, tenemos voluntad y vamos a sacar este barco hacia adelante. Muchísimas gracias, doctor, compañeros. Citlali, que es nuestra senadora, ella es de la demarcación Iztacalco y es la senadora más joven de la bancada de Morena. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo los jóvenes, si tienen oportunidad, si se forman, etcétera, si se les respeta, pues pueden llegar hasta los lugares en los que están. Citlali ha tenido un papel muy importante en en la senaduría, en este grupo, ¿cómo se llama? Bueno, en esta legislatura, ¿no?, que tenemos al frente. Y bueno, pues no sé, muchos la vimos ahí tratando de que no se cayera el senador Madero, ¿no? Aunque ahora le digan que… Pero bueno, hasta ese acto demuestra y es un ejemplo de lo que ella es. Felicidades, gracias por estar aquí, que tengan muy buen día. Bueno, nada más para solicitar un caluroso aplauso para nuestros invitados a esta sesión. Al doctor Enrique Dussel, a la senadora Citlali Hernández, a la compañera Berta Luján, a Juan Manuel Contreras, a Isaac, y muchísimas, bueno, a su servidor, muchísimas gracias por su presencia. Y Rodrigo, para el próximo año, ¿qué? A ver, Juan Carlos. Sí, pues para el próximo año seguiremos con para una teoría para América Latina, hoy la segunda parte, que sería también al mismo tiempo el tercer tomo de la política de la liberación del doctor Dussel. Y bueno, esperamos poder inaugurar las dos sesiones o clases semanales que estarían acompañando el programa académico de la Escuela Carlos Ometowski. Entonces sería lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8. Toda la información la circularemos a través de nuestras redes sociales y de los canales oficiales del Instituto Nacional de Formación Política también.